Incorporar la tecnología a la vida familiar empieza también por conectar como familia entre personas. A estas alturas, yo creo que todos sabemos que la irrupción de la tecnología digital ha cambiado muchísimas cosas en los últimos años. Ha cambiado nuestra forma de vivir algunos aspectos de nuestro plano más personal, ha cambiado nuestras vidas profesionales, nuestra manera de consumir, de entretenernos, de informarnos, de relacionarnos. Y todos estos cambios, lógicamente, han afectado también a la vida familiar, a esa primera trinchera de convivencia en la que unos niños o adolescentes están creciendo y conociendo el mundo y unos padres y madres estamos intentando también aprender a educar, ¿no? A propósito de todo esto, la relación que nuestros hijos tienen con la tecnología y la relación que padres y madres, los adultos de las casas, tenemos con la tecnología se ha convertido en el epicentro de muchísima información. Y hay varias palabras que marcan enormemente esa visión que tenemos sobre cómo la tecnología impacta, casi siempre se opina que para mal, en la vida familiar y en la educación o el crecimiento de nuestros hijos, ¿no? Palabras como ruido, hay permanentemente muchísima información diciéndonos todo lo bueno y sobre todo lo malo del impacto de las pantallas en nuestras vidas familiares, ¿no? Hay nostalgia porque los adultos tendemos a acordarnos de nuestra infancia y adolescencia como algo mucho más perfecto de lo que probablemente fue. Hay algunos prejuicios porque tendemos a juzgar a nuestros hijos con ojos de adultos, como si nosotros hubiéramos hecho todo mucho mejor si tuviéramos 13 años ahora, ¿no? Y sobre todo hay una realidad, que estamos todos rodeados de pantallas, vivimos en una sociedad multipantalla, con acceso 24 horas al día, 7 días a la semana al ocio, con una conectividad constante. Y bueno, pues esto puede generar cierta distracción y, como dicen muchos, cierta desconexión incluso en ese primer espacio de la vida familiar. Yo, sin embargo, creo que la propia tecnología y sobre todo la sociedad en la que vivimos es una herramienta más que podemos utilizar para estar conectados en familia, y con eso probablemente lo que consigamos no sea solo evitar conflictos o generar momentos de una convivencia en positivo, sino que también conseguiremos ese objetivo tan frecuentemente instalado en los titulares de las noticias, que tiene que ver con la educación de niños y adolescentes en la era digital. Yo creo que tenemos que, más que nunca, poner el foco no en la tecnología y en lo que hace con nosotros como familias, con nuestros hijos, con nosotros como padres, no poner el foco en la tecnología, sino ponerlo en las personas. No es la tecla, es la persona. Más que nunca, precisamente porque vivimos en una sociedad tremendamente digital, es fundamental darnos cuenta de que somos personas las que convivimos en una familia, son personas, esos pequeños seres a los que estamos educando, y son personas las que están a cada lado de las pantallas leyendo unos comentarios o recibiendo unos likes o consumiendo unos contenidos, ¿no? Creo que para realmente conseguir el objetivo que todos nos proponemos, que es el de vivir lo más en positivo posible esta situación actual de ultraconectividad, pero también los años que nos esperan en los que la tecnología no va a desaparecer, es fundamental que dejemos de pensar en lo que no queremos que pase y empecemos a pensar en lo que sí queremos que pase. Y lo que sí queremos que pase es que nuestras familias, nuestros hijos también, aprendan a convivir con la tecnología de una manera consciente, de una manera responsable, de una manera positiva, de una manera colaborativa, de una manera creativa. Entonces creo que las familias tenemos que pensar en qué nos preocupa. Yo soy madre, tengo 3 hijos, 2 adolescentes y uno más pequeño, y claro que me preocupan cosas, ¿no? Me preocupan los peligros de Internet, me preocupa que estén demasiado tiempo delante de una pantalla, me preocupa que corran riesgos, me preocupa que se puedan relacionar con extraños, pero lo que realmente me preocupa es que no aprendan a gestionar situaciones con las que se puedan encontrar o no sean conscientes de la importancia que ellos mismos tienen en la creación de su carácter, ¿no? Tenemos que actuar en nuestras casas desde el ejemplo, y desde un ejemplo activo, no solamente desde el no dar mal ejemplo, los padres y las madres, sino desde el dar buen ejemplo. Cuando ellos nos ven utilizando un móvil, una tablet, cualquier dispositivo, ¿qué nos ven hacer? ¿Es algo positivo? ¿Es algo irrelevante? Porque eso marca ese ejemplo positivo, ¿no? Tenemos que sentar normas desde que son pequeñitos para que haya unos hábitos digitales, ¿no? Tendemos ahora mismo a querer intervenir mucho en la vida del adolescente en digital, pero intervenimos mucho menos cuando son más pequeños, y tenemos que hablar más. De alguna manera, yo creo que de lo que se trata es de entender a nuestros hijos y ser conscientes de cuándo les ha tocado a ellos ser niños y adolescentes. Nuestras infancias, para bien o para mal, ya no existen,
Y lo que nuestros hijos necesitan es que les entendamos, no que les consintamos, sino que les entendamos y que sepamos que están creciendo en un mundo que es como es y no es como el de hace 20 o 30 o 40 años, ¿no? Tenemos que hablar más en casa precisamente porque si queremos que ellos aprendan a estar conectados con el mundo en el futuro, la mejor manera de conseguirlo es estableciendo esa conexión desde que están en casa con nosotros. Es un mejor conectados que es posible de manera analógica y que definitivamente es posible de manera también digital. A los padres y a las madres no nos cuesta nada echar sermones cuando nuestros hijos se equivocan, ¿no? En general y también con una pantalla, ¿no? Pues deja ya la Play, que no estás estudiando o estás siempre pendiente de tu móvil, pero nos cuesta muchísimo alabar sus aciertos digitales y los tienen, y los tienen. Y cuando los tienen, es fundamental que participemos de eso. Si, por ejemplo, mi hijo hace deporte y yo participo de esa actividad y voy a verle en los partidos los fines de semana, pues si, por ejemplo, le gusta jugar con un videojuego en concreto y me pide que vea su última construcción o su última partida o me quiere contar que se siente súper orgulloso porque ha ganado esa partida y siente que es el rey del mundo, yo tengo que abrir espacios de conversación y dejarle que me hable sobre eso también, desde pequeño. Favorecer una mayor comunicación y más explícita sobre los temas que realmente nos inquietan es fundamental para normalizar esta sociedad digital e incorporarla al resto de la educación que les damos. Con esto no quiero decir que tengamos que dar barra libre de wifi, ni que puedan acceder a toda la tecnología que ellos vayan pidiendo. Hablo precisamente de un acceso gradual y hablo precisamente de una autonomía progresiva, poco a poco. Hablo de conversación y hablo de entender que nuestros hijos están siendo testigos de un mundo incluso aunque nosotros no les dejemos ningún tiempo de pantalla. Para educar a nuestros hijos en una convivencia sana con la tecnología no tenemos que ser informáticos, ni ingenieros, ni tenemos que estar en todas las redes sociales. Tenemos que conocer a nuestros hijos, cómo son, qué les gusta, cómo piensan, qué les impulsa, qué les preocupa, en qué contexto se encuentran a lo largo de las distintas fases de su infancia y adolescencia, y a partir de cómo somos como familia y cómo somos nosotros también, tener esas conversaciones. Hablar del uso responsable de la tecnología no puede ser una sola cosa, especialmente si lo estamos analizando desde el punto de vista de responsable en términos de tiempo, porque un mismo tiempo de pantalla en cuanto a uso de la tecnología es diferente para las distintas personas, ¿no? Yo entiendo el uso responsable de la tecnología como entiendo el uso responsable de prácticamente cualquier otra herramienta o canal o recurso que tengamos a nuestra disposición. Creo que si hablamos o tenemos que hablar de un uso responsable de la tecnología, hablaría de 3 palabras. La primera, conciencia, ser conscientes de lo que estamos haciendo cuando utilizamos algún dispositivo, ¿no? Del impacto que puede tener lo que hacemos para otros o para nosotros mismos, de cuidarnos, de velar por otros, tener conciencia de lo que estamos haciendo y del por qué. En segundo lugar, información. Es fundamental que vayamos aprendiendo poco a poco cada vez más sobre los entornos digitales en los que nos movemos, porque efectivamente la tecnología está diseñada para que queramos utilizarla, incluso si me apuras para distraernos, pero somos nosotros los que si entendemos cómo funcionan, podremos tomar decisiones sobre a qué queremos realmente prestar nuestra atención. Y la tercera palabra sería agencia. Agencia entendida como responsabilidad personal, responsabilidad de nuestros actos, responsabilidad de nuestras palabras y de nuestras acciones. Dejar de poner el foco en cuánto hace la tecnología con nosotros o cuánto hace la sociedad con nosotros y poner el foco en qué estamos haciendo nosotros con esa tecnología y con esa sociedad. Esta agencia, esta información y esta conciencia, cada uno en su medida, será la que construya primero para cada persona y después probablemente espero y quiero pensar que para todos, un uso más responsable de una herramienta que está diseñada para aportar en positivo y que somos las personas las que podemos conseguir que sea así. Si como padres o como madres tenemos la sensación de que no sabemos por dónde empezar a acompañar a nuestros hijos en su vida digital porque no tenemos ni idea de las redes sociales en las que están o no tenemos ni idea de qué aspectos de la vida en Internet les gustan más o menos o de qué posibles peligros están corriendo, lo primero que tenemos que asumir es que sí formamos parte de esta ecuación. Entonces creo que es fundamental que lo primero que hagamos como padres y madres es sentir que sí podemos y debemos participar de esas vidas digitales, para perder ese miedo que a veces nos da, que porque nosotros no lo hemos vivido no sabemos por dónde atajarlo. Y luego entender que no hace falta saber de todo,
A quien hay que conocer es a nuestros hijos. Es cierto que hay herramientas que nos permiten gestionar un acceso gradual a la tecnología, pues por ejemplo a través de unas descargas de aplicaciones en dispositivos más o menos controladas y de una autonomía gradual que represente que paso a paso les vamos dejando tomar decisiones digitales cada vez más a ellos y menos nosotros de por medio. Conversaciones basadas en nosotros hablar y sobre todo en la escucha. No juzgarles, escucharles de verdad y dejarles que ellos hablen para que nos cuenten finalmente lo que realmente están viviendo en este mundo digital que a nosotros nos resulta a veces tan desconocido, ¿no? Siempre que se habla de cómo los padres y las madres damos ejemplo a nuestros hijos en el uso de la tecnología, se habla de que o damos mal ejemplo o no deberíamos dar mal ejemplo, ¿no? No estar pendientes del móvil, no estar siempre pendientes de las tareas del ordenador o no estar chateando cuando tendríamos que estar escuchando a nuestros hijos contarnos su día, por poner ejemplos, ¿no? Yo creo que realmente es mucho más importante centrarnos en qué tipo de ejemplo positivo podemos dar a nuestros hijos en el uso de la tecnología. Cuando nos ven utilizar un dispositivo, ¿qué nos ven hacer? ¿Son ellos conscientes, somos nosotros conscientes, de si utilizamos la tecnología para ayudar, para ser más generosos, para aprender, para mejorar como personas? Ese ejemplo positivo que ellos puedan ver cuando nosotros utilizamos la tecnología es el que puede marcar la diferencia. Incorporar la tecnología a la vida familiar no significa que todos nos pasemos todo el rato utilizando pantallas y dejemos de hablar unos con otros a la hora de cenar. Incorporar la tecnología a la vida familiar implica entender la infancia y adolescencia que están viviendo nuestros hijos para ser capaces como padres y madres de responder a lo que puedan necesitar en términos analógicos y no digitales. Ese sería el punto 1, entender su infancia y adolescencia. El punto 2 sería asumir que somos nosotros los referentes, no podemos delegar en las plataformas digitales para que eduquen a nuestros hijos, tenemos que ser nosotros, dar ejemplo y compartir experiencias, ¿no? El tercer punto sería buscar una comunicación más explícita y más fluida, sobre todo en general y sobre tecnología en particular, para que nuestros hijos sientan que pueden conectar con nosotros, que pueden hablar sobre este mundo en casa desde que son pequeños y que no se convierta en un departamento estanco de sus vidas, ¿no? El cuarto punto sería sumar cultura digital, sumar conocimiento, estar dispuestos a aprender cosas nuevas poco a poco para poder ser esos referentes que nuestros hijos necesitan. Y el último punto, normalizar la tecnología e incorporarla al resto de la educación de nuestros hijos en términos de valores de los de siempre que ya conocemos. Aprovechar la sociedad digital en la que vivimos para conectar como familia en casa, yo creo que pasa en primer lugar por no buscar recetas infalibles, por no buscar garantías, porque en esta vida lamentablemente no hay nada que nos garantice un resultado concreto, ¿no? Tenemos que dejar de pensar en términos de proteger a nuestra familia de los efectos negativos de Internet o de la tecnología y empezar a pensar de otra manera, ¿no? En un qué queremos conseguir. Y empieza también por conectar como familia entre personas, ¿no? Yo creo que si tuviera que poner ejemplos de mi vida familiar y de toda mi experiencia en talleres con estudiantes y en talleres con familias, hablaría pues quizás en primer lugar de 3 bloques de edad, ¿no? O sea, con los más pequeñitos yo creo que lo más importante es mantener la esencia del juego. Esto significa efectivamente prevalecer el juego analógico por delante del juego digital, pero sobre todo lo que significa es que padres y madres sepamos que es posible que el tiempo que nuestros hijos más pequeños pasen delante de una pantalla, sea mucho o sea poco, en función de las decisiones que tomemos nosotros, ese tiempo que pasen delante de una pantalla puede estar alineado con su ocio analógico. Es decir, este juego alineado on y off es fundamental también para que nuestros hijos por debajo, digamos, de los 7 años, si utilizan pantallas, perciban esas pantallas no solo como un ocio pasivo, un yo miro lo que hacen otros, sino yo miro y participo. La tecnología entra en la vida de nuestros hijos porque nosotros la introducimos, ¿no? Entonces es nuestra responsabilidad también pensar en de qué manera esa tecnología va a entrar en sus vidas, ¿no? Y hace falta con los más pequeños también ese ejemplo, el ejemplo más inmediato del no estar siempre pendiente nosotros de las pantallas, pero también ese ejemplo de empezar a hablar con ellos de las cosas que cuestan o de las cosas que son maravillosas,
precisamente porque hay tecnología en nuestras vidas, ¿no? Porque hasta ahora yo creo que padres y madres nos estamos creyendo este mensaje de que quizás no podemos educarles en este mundo porque nosotros no hemos crecido en este mundo, porque ellos saben muchas cosas de tecnología y nosotros no sabemos tantas. Pero esto no es del todo cierto. Esto no es del todo cierto. Y aunque haya brechas, como se las llama, de lo que se trata es de que nos convenzamos de que nuestro papel es tender puentes. La tecnología puede aprovecharse para pasarlo bien juntos. Por supuesto que nos podemos ir a hacer deporte todos juntos por el monte, pero se pueden crear estas experiencias. Nosotros también muchos años, todos los veranos, de hecho, recurrimos a que cada uno vaya grabando pequeños vídeos de lo que vamos haciendo a lo largo del verano y al final de las vacaciones hacemos un vídeo de ese verano y luego lo vemos en casa con una merienda. Todo esto significa que están cogiendo sus móviles para grabar cosas y quizás haya gente que piensa que si mi hijo mayor de 16 está grabando algo, no lo está viviendo de verdad. Pero él lo graba con la intención de que eso luego forme parte de un contenido de todos nosotros que quede para siempre y que sea testigo, por ejemplo, de nuestro verano, ¿no? En estas franjas intermedias de edad, esto es importante porque de nuevo incide en el mensaje de que no solo miran tecnología, sino que también la utilizan para hacer cosas. Todo esto es muestra de que sí es posible un tiempo digital familiar que implique calidad. Y luego llegan los adolescentes, que no son ahora diferentes a los adolescentes de otras épocas, simplemente lo expresan a través de canales nuevos. Y yo creo que con los adolescentes lo más importante son las conversaciones. Mi experiencia es que si tú les escuchas, es mucho más fácil saber qué necesitan escuchar ellos. Es mucho más fácil identificar posibles situaciones en las que estén viendo algo que quizá no deberían ver o que no saben gestionar, o que se están relacionando con alguien que no les está haciendo bien. Sé que se habla de que las redes sociales empeoran la salud mental de nuestros adolescentes o inciden negativamente en el bienestar de nuestros adolescentes, pero un adolescente que en términos generales está bien no va a estar peor por estar en Instagram. Y un adolescente que esté en un momento vulnerable sí puede estar peor por estar en una red social o aunque no lo esté, ¿no? Entonces creo que es importante conocer de verdad a nuestros hijos y escucharlos. Hay un punto clave en el que todos los padres a veces nos hacemos preguntas. A mí siempre me preguntan después de una conferencia cuál es la edad para dar un móvil a mi hijo. Yo creo que no hay una edad, no puede ser a los 9, tampoco necesariamente que lo hagas a los 17 va a garantizar que no tenga nunca ningún problema. Dar un móvil a nuestros hijos no es el final del camino, es el principio de un camino y también la consecución de muchas cosas que hayamos hecho antes. Tenemos que normalizar toda esta tecnología que nos rodea, incorporarla a nuestra vida familiar y a la educación que damos a nuestros hijos y en lugar de adaptarnos a la sociedad digital en la que vivimos, tenemos que intentar desde el humor, desde la empatía y desde la convivencia, adaptar esa sociedad digital en la que vivimos a nuestra forma de ser como familias.